Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, este canal, este podcast que tenemos mi amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa, donde nos dedicamos de hablar, analizar, discutir y platicar acerca de música, cine, series y demás. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rodrigo? Hola Dani, muy bien, muy contento aquí de estar grabando un nuevo episodio. En esta ocasión pues nos corresponde hablar un poquito de música. Pues nada, esperemos que quienes nos estén escuchando se encuentren también muy bien. ¿Tú cómo estás hoy? Todo bien, ya con ganas de platicar de este episodio especial, pero antes les voy a recordar, como siempre, que se suscriban, que le den like, que le pongan a la campanita. Aquí abajo están todas nuestras diversas redes sociales donde nos pueden ver, escuchar, encontrar y demás, ¿no? Como tú mencionabas, Rodrigo, ya este es nuestro capítulo de música y hoy tenemos un capítulo especial. Cuéntanos de qué va. Pues sí, o sea, precisamente pensando en que estamos en el mes patrio, justo nos va a tocar estrenar, bueno, esperemos que salga en tiempo y forma, en fechas patrióticas. Estábamos platicando con Dani en estos días, pensando que íbamos a grabar y justamente decías, bueno, es el mes patrio porque no hablamos de bandas mexicanas, ¿no? Y justo así se nos ocurrió hablar como un poco de hablar de bandas de rock mexicanos, sobre todo aquellas que nos tocaron por nuestra edad, ¿no? Finales de los 80s a la fecha, son aquellas que hemos pues, prácticamente escuchado toda nuestra vida, ¿no? Desde yo recuerdo que las escuchaba en estaciones de radio, por ahí mis tíos y demás. Digo, obviamente el rock mexicano viene una trayectoria mucho más atrás, ¿no? Desde bandas ya mucho más viejas, conocidas, sobre todo con esta onda de rock and roll o lo que hacían como copiar este formato estadounidense, incluso algunos covers y demás por ahí de los 60s, de los 70s. Sin embargo, sinceramente no es algo que a nosotros nos haya tocado tan de lleno, ¿no? Al contrario de estas bandas de las cuales tampoco vamos a profundizar muchísimo, ¿no? Es más bien como quererles compartir un poquito y platicar sobre la marcha, sobre ellas y cómo han ido aportando tanto a la historia musical del rock en nuestro país, como para diferentes bandas que están sonando en la actualidad y que también vale algunas la pena rescatar, ¿no, Dani? Así es, también mencionarles cuáles son como nuestras bandas preferidas, favoritas, que marcaron de una u otra forma un poquito nuestro gusto musical en español. Generalmente en este canal hablamos mucho sobre música en inglés, pero la verdad es que también somos muy fanáticos de la música en español. Tenemos nuestras bandas preferidas y pues también se las queremos compartir, también para que nos compartan todos ustedes qué bandas les encantaron en español, bandas mexicanas, y también platiquen con nosotros. No, y además que tienen, o sea, todas tienen alguna canción que conocemos, ¿no? O sea, de las cuales pues, ya iremos hablando, que yo creo que parte fundamental sería hablar como, yo creo que de las más reconocidas, sobre todo por esta época, pues hablar de Caifanes, de Café Tacuba, de estas bandas que han acompañado no solamente nuestra vida, sino la de muchísima gente, y de estas que te aportan una canción en cualquier bar que te puedas encontrar en algún momento. De acuerdo, de acuerdo. Pues mira, yo me gustaría empezar, o sea, por ejemplo, de mis gustos musicales, que a lo mejor no fueron tan directos, pero que creo que sí me marcaron un poquito. Creo que tendré que empezar a lo mejor con el Tri. De hecho, con el Tri Soul on Mind, que mi mamá lo escuchaba, pues en algún momento inclusive ella estuvo a muy poco de ir al Festival de Avándaro, donde fue hace muchísimos años, donde se reunieron bandas increíbles de ese momento. Eso obviamente a nosotros ya no nos tocó, pero después el Tri Soul on Mind se modifica y se queda nada más con el Tri. Y bueno, recordamos canciones famosísimas como, no sé, las Piedras Rodadas. Sí, yo creo que es la más famosa, ¿no? O sea, hay muchísimas que de una u otra forma, pues todos hemos escuchado, ¿no? Y que creo que a mí me gustaría iniciar como este viaje musical, mencionando creo que uno de los grandes que inició como toda esta aventura musical, por lo menos para nosotros dos, que creo que pues, sin duda es el Tri, ¿no? Sí, es creo que nuestro Mick Jagger mexicano, el Alex Lora. Claro. Sí, o sea, definitivamente el Tri creo que son de estas bandas, y sobre todo porque son las que todavía tienen vigencia, ¿no? Hay muchas otras bandas también de la época de los 60, de los 70, pero que se fueron desintegrando y que lamentablemente ya no continuaron su camino. Entonces a nosotros y a estas nuevas generaciones pues ya no les tocó tanto el impacto. Sin embargo, el Tri pues todavía lo vemos allá Alex Lora ahí como puede todavía dando conciertos y demás, incluso sacando música nueva. Digo, yo ahorita ya tiene un ratillo que no saca un disco nuevo, pero bueno, ha estado presente en la escena y ya es como el abuelito del rock mexicano, creo yo. De acuerdo. Después,
¿cuál banda sería? O sea, por ejemplo, platicando aquí fuera de cámara, Rodrigo y yo decíamos que una de las bandas que igual creo que nos influyó mucho en nuestro gusto musical fue Caifanes. Yo tendré que ser sincero, yo no fui tan fan de Caifanes gran parte de mi adolescencia, hasta hace casi finales de mi universidad realmente, que le entré al Nervio del Volcán, que le entré a un par de discos, que me empecé a dar cuenta de la importancia que tenía realmente esta banda, esta agrupación, que podríamos decir, ahora si tú dijiste que Alex Lora era el Mick Jagger mexicano, bueno, podríamos decir que Caifanes eran los de Cure mexicanos, por ejemplo, o en sus inicios, ¿no? Más o menos por el look, ¿no? Pero también es como lo que tal vez lo que fue más o menos Soda Stereo en Argentina, ¿no? Fue por la época recuperar un poco estas ondas un poco más dark que estaban sonando en Europa. Luego se fue a Argentina con Soda Stereo, sobre todo por el look medio emo, ¿no? Medio dark punk que tenía la banda. Sin embargo, contrario, lo que tiene Caifanes es que supieron adaptar muy bien sus ritmos a México, ¿no? Y de repente sacan por ahí La Negra Tomasa, que era un cumbión que tampoco es que fuera originalmente de ellos, pero supieron adaptarla muy bien desde una perspectiva del rock para llegar a nuevos públicos, ¿no? Y creo que Caifanes pues, también es otra de las bandas que ha marcado una época en el rock. Incluso muchos las consideran la mejor banda de rock mexicana. Yo difiero un poquito con ello, pero bueno, ha tenido también estas pausas en sus alineaciones y demás, problemas ahí entre Markovich y Saúl Hernández, y bueno, creo que eso también truncó un poquito el crecimiento que esta banda pudo tener. No, y aparte la época de la modificación, cuando se convierten en Jaguares y después ya que hace no tantos años regresan como Caifanes, ¿no? Sí, y regresan con su alineación, con Markovich. Estaban ahí, los conocidos, que es Saúl Hernández, Markovich, Herrera, Poncho Herrera, Sabo Romo y Alfonso André. Y entonces, después resulta que ahora solo se quedaron André, Saúl Hernández y Herrera. Entonces, ha sido ahí diferentes cambios, problemas personales y demás, pero yo creo que Caifanes es una de las bandas más queridas también como parte de la historia del rock nacional, y que ha ido marcando también a diferentes generaciones, sobre todo, y lamentablemente a la vez, con música de su pasado, ¿no? Ya tienen muchísimo tiempo sin sacar música nueva, entonces sí viven un poco de su pasado, pero con eso les ha bastado para seguir teniendo, pues importancia. Yo los acabo de ver, creo que fue el año pasado, que los vi hace 2 años, y la verdad es que más de lo que es su música como tal, porque cambian ya algunas composiciones, algunos arreglos que tienen ahí, yo creo que es o el valor que le das a cada una de estas rolas que han sido éxitos en diferentes momentos. Ya mencionábamos La Negra Tomasa, podemos hablar de Los Dioses Ocultos, podemos hablar de Aviéntame, no sé, es que tienen muchísimos. Metamorfosis. Ayer me quisiera hacer alcohol, ayer me dijo Nave, El Ojo de Venado, o sea, tienen para aventar, ¿no? Las Nubes, etcétera, sí, ¿no? Sí, de todos estilos, todos géneros, épocas. Entonces sí, realmente es uno de los favoritos del canal que creo que aprecias más con el paso de los años, ¿no? Sí, y a la parte de eso, pues, otra de las bandas que empezó a crecer de más a la paz, pues es Café Tacuba, ¿no? Y creo que también es otra de las grandes. Al menos yo sí considero que es la mejor banda de rock nacional. Creo que contrario a los Caifanes, Café Tacuba ha sabido manejar muy bien esta unión de equipo, ¿no? Esta unión de banda. No han dejado de hacer discos, además tienen por ahí que también yo creo que es el mejor disco de rock nacional, que es el un discazo que salió en el 92, si no me equivoco. Disco que puedes escuchar completo en desorden, y es una joya totalmente, porque no solamente es rock, es también ahí son jarocho, es también ahí ritmos experimentales, un poco de pop, o sea, tiene muchísimos géneros en 20 canciones, 19 canciones creo que son de ese álbum. Y bueno, Café Tacuba, contrario a Caifanes, además también sigue produciendo música nueva. Los mismos integrantes de la banda han hecho proyectos independientes y aún así han sabido llevar muy bien su relación. Y otra cosa que tiene Café Tacuba es que han sabido experimentar con diferentes géneros en diferentes discos. Han hecho covers, han hecho como música más experimental, más instrumental.
han hecho cuestiones un poco más indie, más pop, hasta electrónica, y entonces creo que eso hace que también la banda vaya teniendo una metamorfosis que les ayuda a mantenerse vigentes. De acuerdo, aparte, realmente Café Tacuba es una banda que me encanta. Por ejemplo, yo algo que me parece extraordinario es que, por ejemplo, tiene su disco Avalancha de Éxitos, ¿no? Que son puros covers. Hay muy pocas bandas que logran hacer suyos los covers. Y este disco es espectacular con un chorro de covers que realmente bueno, por lo menos para mí, muchos de estos covers son mejores que las originales, ¿no? Realmente tiene grandes canciones, por ejemplo. Sí, No Controles, la de Leo Dan, la de Cómo te extraño. Ojalá que la misma, a la que yo el café de Juan Luis Guerra. Sí, la de Los Tres. Bueno, el disco de Los Tres hicieron un tributo también a la banda chilena Los Tres. Claro. No, y realmente tienen una trayectoria impresionante. Si mencionamos algunos de los éxitos de Café Tacuba, tienen desde hace años hasta hace no tanto. O sea, al final podemos encontrar, no sé, bueno, ya mencionamos algunas, pero... Pues es que mira, le llegó en los 90, le llegó a la banda Las Batallas, le llegó la ya desaparecida María, Ingrata, María, el baile y el salón, que además es como el himno de la banda, Chilanga Banda, etcétera. Pero además en los 2000 también supieron llegar con canciones como Eres, ¿no? Claro. Eres, y hay otra, se me fue Volverte a ver, bueno, algo así. Sí, se me fue. Volverte a ver. A Volverte a ver. E incluso está una canción aquí de meme, la de Aviéntame, que generó mucho éxito por la película Amores Perros, que ni siquiera era de Café Tacuba, pero se la avienta como si fuera de Café Tacuba, porque es una gran canción de meme, ¿no? Que además que es el cerebro de esta agrupación. Así es. Bueno, sin duda alguna Café Tacuba de las grandes. Yo también estoy un poquito en ese debate, no sé si Caifanes o Café Tacuba. Pónganos ustedes en los comentarios cuál es realmente para ustedes la mejor banda de rock mexicano. Aquí tenemos dudas, creo que los dos somos un poquito más del lado de Café Tacuba. Sí, Café Tacuba. Sí, no, sí, para mí sí. Para mí sí, o sea, me gusta Caifanes, pero yo les doy a Café Tacuba el extra porque han estado vigentes, porque han sabido evolucionar en su música. Y Caifanes pues se quedó estancado de alguna forma, ¿no? Y creo que a la par también, bueno, ya mencionó hasta Jaguares, que fue como un proyecto que también tuvo su importancia, pero bueno, también en ese entonces creo que nos tocó escuchar a Maná, que ha sido como más pop, rock, pero bueno. Está también en la discusión si los metes como rock, si lo metes como pop. Digo, vamos a mencionar algunas otras, no quisiera profundizar tanto en ellas, pero que también han sido importantes por ese crecimiento que han tenido, pues creo que es La Maldita Vecindad. Por ejemplo, también otra de las clásicos, recordemos nuestros grandes clásicos, pues Kumbala, Pachuco, ¿no? También en esa época, bueno, ya le tocó un poquito más en los 90, pero fue que aparece Molotov, ¿no? Que también es otra de las bandas grandes de rock, y creo que sí son de las que recuperan el rock aquí como más, más, ¿cómo llamarlo? Más la esencia, ¿no? Del rock, como un género más, ¿cómo llamarlo? Más fuerte, de más punch. Pues Molotov, podría creer que inclusive era como un tema de protesta, ¿no? Muy actual, por así decirlo, no la clásica música de protesta, pero sí evidenciando temas así como, el Carnal de las Estrellas, por ejemplo, que es una de las canciones que más tiene como esta parte protesta. Después, no sé, tiene otras, hay una que le hacen a Calderón también, o sea, realmente Molotov tiene cosas bien interesantes. Igual tiene un disco también de cover, si no mal recuerdo, que es bien interesante porque obviamente hace no covers tanto de música mexicana. Por ejemplo, ahí tenemos la de Amateur, que es la referencia a Amadeus, que es estas canciones que también cambian bastante, ¿no? La tropicaliza Molotov a su estilo, a su forma, con albur, con la parte interesante. De hecho, tiene ahí la de Charles White también. Ese está bien interesante. Pero obviamente también Molotov es una agrupación que tiene años y años y años haciendo música diferente. Creo que en su momento hizo música, no sé, que estaba adelantada a su tiempo, ¿no? No, y además que vino a hacer que los medios y la sociedad pegara el grito en el cielo por las letras,
por sus videos, incluso esta misma portada del disco donde jugarán las niñas, ¿no? Que aparecen ahí en las piernas de una chavita en minifalda, causó muchísimo controversia en su momento, ¿no? Entonces, Molotov se encargó de que hiciera mucho más ruido el rock y que se censuraran todavía, de que prohibieran canciones en radio. Este mismo disco lo estuvieron prohibiendo en algunas disqueras, bueno, perdón, en tiendas de discos, etcétera, ¿no? Justamente estaba escuchando hace unos días una entrevista que le hacían a Leonardo de Lozán de Fobia, y le preguntaban quién era esa banda que más le había sorprendido, que más le había llamado la atención cuando tocaban. Y fuera de lo que pudiéramos esperar de cualquier banda internacional, decía que Molotov, pero decía que Molotov porque él los veía en backstage antes de que salieran a tocar y dice que estos cabrones se metían de todo y que no entendía cómo podían tocar tan bien con todo lo que se habían metido antes, ¿no? Entonces, Claro. eso me causó mucha gracia, ¿no? Y pues bueno, digo, como parte también de este camino, pues le tocó a bandas como Plastilina Mosh, Control Machete, Jumbo, Resorte, Zurdok, que estas bandas son más de aquello que conocemos como la avanzada regia, que creo que ahí Dani es muchísimo más fan de esta ondilla, ¿no? Bueno, es que a mí me gusta bastante Zurdok, la verdad es que me gusta mucho y aparte, esta parte, por ejemplo, El Gallito Inglés, canciones que apenas dejaban ver lo que estaba haciendo el norte por la industria musical, ¿no? O sea, si ya bien por mucho tiempo la industria musical estaba más enfocada en el centro, me gusta mucho este fenómeno que hubo en el norte porque tenemos estas bandas que escuchaban la música del otro lado de la frontera, pero que la querían tropicalizar, que querían decir las cosas que ellos pensaban, y bueno, de ahí surge precisamente bandas como Resorte, que por ejemplo, Resorte realmente, si nos ponemos a pensar de una banda de rock, pues hay muy pocas en este país, y sin duda creo que Resorte fue una de las que marcó una época, ¿no? De hecho, no me viene a la cabeza otra banda del estilo de Resorte, a lo mejor podría pensar, no sé, en Seven, ¿no? Pero alguna otra banda que fuera el fenómeno que resultó Resorte en su momento, ¿no? Y bueno, pues de Zurdok, obviamente hace no mucho vimos hace ya algunos años más bien, vimos la reunión de Zurdok en el Vive Latino, que también es una de estas bandas que yo considero de culto, que tiene un disco polifacético, bueno, tiene varios discos, ¿no? Pero tiene un par de discos que son polifacéticos, donde vemos a Chete realmente experimentar con diferentes sonidos, diferentes estilos. También vemos aquí como hay un antes y un después en el segundo disco, cuando sale el vocalista, que en ese momento tenía como un sonido más rockero y cambia al Zurdok que conocemos hace no tantos años, ¿no? Y que aparte regresó con una nueva canción hace no tanto, pero que también por lo menos yo me considero gran fan. Igual, si hablamos de la avanzada regia, pues podemos mencionar a Jumbo, ¿no? Que sacó este disco de Restaurante que realmente es una joya. O sea, al final, si te gusta la música en español, podrás no ser fan o no fan de Jumbo, de lo que hizo posteriormente, ¿no? Pero el disco de Restaurante es buenísimo. La canción Siento que, Fotografía, o sea, son realmente canciones que creo que marcaron realmente una época y que fueron un hitazo musicalmente en las estaciones. Por ejemplo, por mencionar. Sí, y es que eso que tú mencionas de la avanzada regia fue, o sea, más que un movimiento, fue un grupo, bueno, un grupo de grupos, un grupo de bandas que empezaron a tomar mucha popularidad. Y entonces, como tú decías, se volteó, ¿no? De ver que todo lo que hacía en Ciudad de México, en el centro del país, a Monterrey, a Nuevo León. Y entonces ahí empezaron a salir estas bandas, ¿no? A mí, por ejemplo, de esa en particular, me gusta muchísimo Plastilina Mosh, que no es tan rock, pero con su estilo así entre hip hop, electrónica y demás, creo que también vino a refrescar esta manera de presentarnos música, ¿no? Y bueno, ya mencionabas ahí algunas otras, creo que también El Gran Silencio es otra de las que pertenecen todavía a este movimiento y demás. ¿Y qué más podemos decir? O sea, y aquí estamos apenas hablando entre los 80s y los 90s, ¿no? Que yo lo cerraría, por ejemplo, hablando sobre una de mis bandas favoritas, ¿no? Que es Fobia. Para mí sí, Fobia eran unos adelantados a su época, ¿no? Ellos empezaron a finales de los 80s, vivieron parte de los 90s, se separan a finales de los 90s y lo recuperamos un poco en los 2000s y ahorita otra vez están separados haciendo música por su lado, pero yo escucho los discos de Fobia y me parece que además de las letras, las composiciones que tienen son totalmente
diferentes a lo que teníamos en ese tiempo. Fueron muy criticados porque eran unos chavitos más fresas, traían una onda aquí como entre más alegre, no se metían además en temas políticos o sociales de manera tan directa como lo eran otras bandas en ese momento, ¿no? Y entonces, yo sí Rockfobia, te digo, porque me gusta mucho, pero bueno, a la par hay por ahí otros grupos que estaban también cobrando como importancia a finales de esta época, entre ellos pues, tal vez las Víctimas del Doctor Cerebro, la misma Julieta Venegas que cantaba con Tijuana No, y luego se hace solista, Eli Guerra, que también fue otra de las representantes importantes del rock, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. O sea, realmente hay muchísimas bandas. Digo, no, obviamente no podemos mencionar a todos, pero sí hay bandas que marcaron nuestro camino en la música y Fobia pues es una de ellas. De hecho, Rodrigo y yo somos muy fan de Fobia. Realmente tenemos un par de canciones ahí que nos gustan. Obviamente El Diablo, Hipnotízame, El Crucifijo, Dios bendiga a los gusanos. También tenemos más actuales, Vivo. El disco de Rosa Venus me parece que es muy bueno. 12 Pasos. Tenemos por ahí varias, ¿no? Que nos gusta. Y sí, efectivamente, Fobia fue una de esas bandas que nos agrada mucho y que sí creo que estaban, como tú dices, eran los chavitos fresas de la escena de rock, pero realmente lo hacían muy bien, ¿no? Y bueno, pues hay más, o sea, podríamos hablar, no sé. ¿Sabes qué? Olvidamos. Ajá, o la Cuca. Pero justo estaba pensando en estas bandas de rock urbano que tal vez yo no escuchaba mucho, pero sí tuvieron como importancia, como el Aragán y compañía, los mismos Tex-Tex que tenían por ahí el Te vas a acordar de mí, y demás rolas que fueron muy exitosas, pero que era este rock urbano que no lo volteaban a ver tanto porque no tenía los medios encima, no eran tocadas más, no quiero llamar clandestinas, pero tal vez que no tenían los focos de los medios importantes porque además no estaban con grandes disqueras. Sí, no estaban en el mainstream, ¿no? Sí, obviamente era donde estas bandas que eran más locales, por así decirlo, ¿no? Pero sí, Sí. Ya hay muchísimas, te digo, estaba La Cuca, La Castañeda, tú mencionaste a las Víctimas del Doctor Cerebro. Pues, Santa Sabina, otra gran banda que pues, se desintegró cuando se fue Rita Guerrero, pero también una gran banda. Claro. Pues, híjole, y aparte, creo que todas estas bandas ayudaron mucho de una u otra forma a hacer un poquito lo que iba a ser más adelante el Vive Latino, ¿no? Sí, claro, porque el Vive Latino nace a finales de los 90. Parte de estas bandas ya eran como los headliners de ese primer Vive Latino, los primeros Vive Latinos, además de otras bandas de Latinoamérica, ¿no? Que ahorita pues, no los vamos a abordar. Pero bueno, este festival en particular cobra importancia ya en los 2000 y también en esta época empiezan a salir otras bandas que empiezan a cambiar también un poco el chip, no solamente de lo que era el rock en esencia, sino que empiezan a jugar con otros géneros, con otras temáticas, además de hacer música, ¿no? Yo rescato mucho Panteón, porque ellos nacen precisamente en los 2000, después de, bueno, nacen en el 95, 96, después del movimiento zapatista, pero empiezan a tener mucho más auge en los 2000, después de que ya hicieron una gira europea, después de que ya empiezan a tener un éxito importante como La Dosis Perfecta y La Carencia. Y creo que a partir de los 2000 Panteón ya se convirtió también en una de las bandas mucho más reconocidas, erróneamente dichas de rock, pero bueno, es de ska, rock y fusión en nuestro país, ¿no? En este transitar también le toca además a Natalia Lafourcade. Para quien no sabe, Natalia empezó como una chavita cantando con un grupito de canciones pop, ¿no? Por ahí, justamente con una canción llamada en el 2000, ¿no? En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente. Sí, claro, obviamente. No, y ahorita que mencionas Panteón Rococó, por ejemplo, tan importante fue Panteón Rococó que hizo que otras bandas menores tuvieran el foco. O sea, yo no me imagino que Inspector pudiera haber tenido la fama que tuvo si Panteón no hubiera también despegado, ¿no? O sea, Panteón hizo que otras bandas pudieran también. Justamente fue cuando se empezó a voltear a ver al ska ya como un género alterno a la escena del rock. Incluso yo recuerdo que por aquellos años escuchaba mucho esta crítica que le hacían los rockeros al ska, ¿no? Les decían que en alguna revista llegué a leer esta crítica que le decían es que el rock es cultura y el ska agricultura, ¿no? Haciendo una mofa hacia lo que significaba escuchar ska, ¿no? Y a la par de Panteón, pues tú ya mencionaste a Inspector, yo creo que también rescato a los Estrambóticos, está por ahí Los de Abajo, otra banda que ha ido creciendo, bueno,
evolucionándose en el tiempo. Ya había mencionado a Las Víctimas, que también está como metidas un poco en ska. La Maldita, pero pues, ya la mencionamos antes, como que fueron los abuelitos también del ska en el país. Y creo que ya también a partir de esta época empiezan a salir otras bandas un poco más pequeñas en cuanto a la fama que han tenido, a excepción de una en particular, que ahorita voy a decir cuál es. Pero empiezan a salir estas otras bandas que empiezan a crear también música padre, o sea, música que va mostrándose diferente, que van jugando con otros géneros. Yo rescato entre ellos a San Pascualito Rey, que es una banda que a mí me gusta, que tenemos un episodio algunos meses atrás. También rescato a Nortec, ¿no? Nortec Collective, este proyecto de música electrónica que pues ya los metemos aquí como parte del rock, pero pues ya el rock ya no es tanto un género, sino más bien yo creo que es parte de todo un movimiento, una forma de crear música, ¿no? Claro, es que se empieza a diversificar, ¿no? Ya no el rock se queda encasillado en lo que es, sino ya tengo estilo rock, pero también me gusta la electrónica, y como tú decías, como el tema de Nortec, ¿no? Que ahí mismo podemos meter a Kinky, por ejemplo, ¿no? Que también de esas bandas que regia, además. Que les gusta exactamente, que le gusta el sonido regio, le gusta la electrónica y le gusta el rock, ¿no? Entonces el rock empezó a tener, en nuestro país empezó a tener ramas, empezó a tener subgéneros y que a lo mejor ya tenía antes, pero no eran conocidos, no tenían apertura, no, la gente no los escuchaba de forma tan común, pero en el 2000 se empieza a hacer esta diversificación y encontramos bandas que poco a poco van haciendo un sonido diferente, pero con su raíz en el rock, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, entre ya además una mezcla, ya no era tan peleado el rock con el pop, ¿no? Ya una mezcla de rock pop. Por ahí pues también sale La Gusana Ciega, que es una de las bandillas estas que no tienen tanto foco, pero a mí en lo particular me gustan mucho proyectos como Centaurus, ¿no? Que también a ti te agrada bastante sí. Lo que ellos hacen. Hay otros grupitos que, bueno, que ahorita estoy recordando relacionados al ska, pues grupos de reggae como Antidoping, como Los Rastrillos, que también eran como que se movía un poquito más underground, ¿no? Ahí también está, bueno, Dildo, que ahora son de LD, cambiaron el nombre. Está Austin TV, está, no sé, hay muchas otras más. Pero bueno, te decía que para mí hay otra que es muy importante y no es porque me guste mucho, pero yo creo que sí fue como una de las últimas bandas que realmente movió a la industria del rock y la industria discográfica, que es Zoé. O sea, Zoé aparece en los 2000, finales de los 90, pero cobra importancia en los 2000. Y Zoé yo creo que sí es de las últimas bandas grandes, o así con un punch fuerte que tuvo nuestro país. Como que de ahí ya se empezó a ramificar muchísimo el rock. Ya tenemos muchísimas versiones, ¿no? Y Zoé pues ha tenido un peso importante, nos guste mucho o no, creo que tiene un buen número de fans. Tiene 2-3 discos que creo yo que están muy bien hechos, sobre todo los primeros. De ahí tiene yo creo que el mejor unplug que se ha hecho en nuestro país, que es el de Zoé, que no recuerdo ahorita qué nombre tiene, música, ay, no recuerdo ahorita el nombre en específico, pero bueno, han sabido también ellos como músicos, o supieron presentar un proyecto muy adecuado. Ahorita siguen vigentes, que tal vez ya ha cambiado también un poco su estilo, ¿no? Claro, sí, no, al final Zoé fue este grupo que rompió la industria, o sea, fue el rock de los 2000, ¿no? Como tú dices, empezó poquito con, creo que su primer disco era uno rojo, creo que se llamaba Parabólica, creo, o era el sencillo. Creo que sí. No sí, y con el que la rompe creo que es Rock and Lover, que ya es el disco con el que se dan a conocer. Con la de Love, que trae esta rola que se hizo súper famosa, claro. Con Love y con Te Soñé por la película Marte Duele. Claro, sí. La verdad es que a mí particularmente Zoé, yo creo que los he visto varias veces y son de esas bandas cumplidoras que me gusta lo que hacen, que a lo mejor no soy tan fan de lo último, pero lo primero sí tengo que reconocer que pues en su momento fue un hitazo. Cambié y entiendo lo que tú dices, o sea, el unplug es lo mejor que hemos visto de los unplug en México, realmente. Muy, o de lo mejor, de lo mejor hecho, ¿no? Igual, quiero rescatar rapidísimo una banda que mencionas, Austin TV, que es esta banda que también estaba súper interesante su concepto, que traían las máscaras, que eran canciones instrumentales, largas, instrumentales. Me encanta la de Roy Rogers, que mete un pedacito, hay un tramo de película de Volver al Futuro, sí, creo que es Volver al Futuro 2. Entonces está bien interesante, pasaron los años y ahorita creo que nunca fueron tan famosos. Yo también los llegué a ver ahí en un Vive Latino, en el escenario sorpresa. Y creo que nunca les hizo
justicia a la industria musical hasta hace ¿qué te gusta? Un año que regresaron y que regresaron. Sí. que tuvieron inclusive que cambiar la locación de un concierto porque se vendieron boletos de una forma impresionante. Entonces también nos interesa una bandas que le salieron adentros en el tiempo que se dejaron. Claro. Bueno, y eso fue como en los 2000, ¿no? Ahora creo que todo esto vamos a terminar con una parte bien interesante porque son como estas nuevas bandas, estas ramificaciones que decía Rodrigo, que nos hicieron cambiar los estilos, el sonido, que son bandas que a lo mejor no conocemos tanto, pero que sí, creo Nos que ha ahora... costado además, ¿no? O sea, tal vez yo no me considero súper fan de ninguna de estas, pero pues creo que sí tienen algo ahí que vale la pena rescatar, ¿no? Claro, por ejemplo, ahorita ponemos por aquí, por ejemplo, Siddhartha, ¿no? Personalmente a mí me gusta mucho, me gustan más sus primeros discos, pero al final recordemos, o sea, Siddhartha salió de Zoé, era baterista, ¿no? Entonces, de ahí sale y, por ejemplo, podríamos decir que de Siddhartha ayuda mucho a lo que es Caloncho, por ejemplo, que también es otro estilo musical completamente diferente, pero que si no hubiera existido Zoé, no hubiera existido a lo mejor Siddhartha y no hubiera existido a lo mejor Caloncho, ¿no? Y a lo mejor lo podríamos relacionar por ahí con los Technicolor Fabrics, con artistas que tienen como este estilo de sonido, por ejemplo, ¿no? Sí, que son bandas que han ido también haciéndose populares. Han también sabido hacer buena música. Ya mencionabas tú a Little Jesus, que también creo que es una de las últimas bandas un poquito más nuevas, porque tampoco ya son tan nuevos los Little Jesus, pero que a mí también me gustaron bastante, ¿no? Cuando los escuché, con un estilo entre indie y alivianador. Y que también vale la pena rescatar, ¿no? A mí se me pasó, por ejemplo, una que sí me gusta, que tampoco soy súper fan, pero que me gustó mucho su estilo cuando salió, que fue Enjambre, ¿no? Por ahí también de los 2010, 2009, creo que surgió, no, hasta un poquito antes tal vez, ¿no? Que creo que acaban de hacer un disco con música como de bolero, sus éxitos como en bolero, una cosa así. Entonces han sabido también como variarle un poco la onda, ¿no? Y a la par de estas, pues también creo que Hell of Seahorse, por ejemplo, es otra de las bandas que tal vez no son tan populares, pero que ya tiene algunos años manteniéndose en la industria, los mismos Technicolor Fabric que tú decías. No sé qué otra se nos está pasando por ahí. Bueno, que Camilo Sexto, que no, Camilo Sexto es... Ajá, Camilo Sexto es el tema de por cuál se llama así, ¿no? Al final es una sí, ¿no? Una parodia de... Y que me gusta lo que es, que ya es un rock más pop, ¿no? Igual que Reino, por ejemplo, que apenas se desintegrar. Bueno, ya nada más queda uno, ¿no? Más bien de dos. De dúo quedó, se quedó con el nombre, pero... Sí, de los dos que yo tenía, ya no me queda uno. Pero sí, o sea, realmente que son estas bandas que ya vemos como un poquito más rock pop, ya en otra onda, ya más atmosférico si quieres, que pues encontramos por ahí, ¿no? De las nuevas. Sí, y así como parte de esas, o sea, yo por ejemplo traje una pequeña lista que son proyectos que he escuchado recientemente y que son nuevos para mí, incluso no sé si ya tienen varios años, pero que dije, suenan bien, ¿no? Ramona es una banda también que creo que es de San Luis Potosí o Zacatecas, no me equivoco, que me ha gustado como suena, no a Pino Palo, que son tiene un estilo como más electrónico, rock pop, de Monterrey, también Belafonte Sensacional, que creo que también escuchaba la otra vez algunas entrevistas con personajes del rock y lo mencionan mucho, por ello me puse a escucharlos y tienen como esta banda Belafonte Sensacional regresa un poco a la esencia del rock más sucio, ¿no? Más atascadillo. Tienen también unas letras ahí medias chistosas, entonces está padre su estilo. Me recordó un poco a lo que eran los Fancy Free en los 90, fíjate. Claro, los Fancy Free. Sí. También fan de los Fancy Free. Sí, rasca también por allá Clubs, creo que también son de Monterrey, no estoy seguro del dato, pero ellos traen un estilo aquí de electrónica pop que me gusta lo que hacen. Bueno, ya decías a Camilo VII, Young Tender, que es un poquito más indie, chavitos, lo mismo que The Softer. Y está por ahí, por ejemplo, el proyecto de Astronomía Interior, que son dos miembros de Zoé que están haciendo como un rock pop electrónico que también se escucha un poquito más fresco y diferente a lo que hacen con su banda. Claro. Pues sí, la verdad es que este recorrido ha tenido de todo y podríamos mencionar también que ahora hay bandas, no sé, o grupos como Longshot, como Sabino, que también es ¿cómo decirlo? Como esta ramificación, ¿no? Que ya es otro estilo. Hip hop, la onda.
También hace no mucho reseñamos nosotros a los Midnight Generation, de la banda Bastón. Gastón, claro, que también hay, pues, ahora sí que vayan a nuestros capítulos para que escuchen un poquito más de ellos, pero sí, realmente encontramos que la escena musical ha evolucionado, ha cambiado de una manera importante en México. Ahora, digo, he escuchado últimamente de los Vive Latino, que bueno, ya el Vive Latino ya no se enfoca en rock, ya es como una mezcolanza. Lo que pasa es que ya la música mexicana ya se diversificó, ya se ramificó, ya no solo es rock, ya es un sinnúmero de géneros, de estilos, de propuestas musicales, porque realmente ya se rompieron las fronteras musicales y ya los géneros nada más nos sirven como para etiquetar la música de Spotify, ¿no? Pero fuera de eso, como para otra cosa ya no te sirven los géneros. No, y además creo que parte de este recorrido precisamente, y por eso lo decía en inicio, tiene que ver con cómo a nosotros nos tocó también estos cambios. O sea, a mí sí me tocó esto de ver un Vive Latino donde era puro rock, ¿no? Y ya de repente empezó a tocarnos, por ejemplo, un Vive Latino, recuerdo que me tocó ver a Calle 13 y donde les aventaban vasos y les aventaban cosas para bajarlo del escenario porque según era reggaetón, ¿no? Y a los pocos años regresa Calle 13 al escenario principal y llena. Entonces, no, y te acuerdas de esta misma evolución. ¿Te acuerdas? Nosotros vimos a Rodrigo y Gabriela, por ejemplo, que es esta... Rodrigo y Gabriela, que es un proyecto muy padre de guitarristas mexicanos. Vimos nosotros en el Vive, realmente no le hicieron justicia y realmente es una agrupación impresionante, ¿no? Pues así es, Dani. Digo, finalmente es como decíamos al inicio, ¿no? Recuperar un poco como estas bandas con las que hemos crecido de México, además. Que las hemos escuchado, ya decíamos antes en radio, ahorita pues nos salen en Spotify, en playlists, o igual en algún bar, ¿no? En algún restaurante estás ahí, de repente empiezan a sonar estas canciones conocidillas y tú dices, pues es de tal, no sé qué. Y te acuerdas, a mí me pasa, ¿no? Te acuerdas como de tu época en que las escuchabas. Porque claro. Creo que a todos nos pasa que en cada época de su vida ha tenido bandas a las que le ha prestado muchísima más atención, así como hay otras que todo el tiempo las has escuchado. Estas como que otras en particular te remiten a ciertas épocas de tu vida, ¿no? Fíjate que justamente me estaba acordando de que hay un documental en Netflix llamado Rompan Todo, la historia del rock en América Latina, y ellos precisamente abordan muchas de estas bandas que ya platicamos. Además se van mucho más atrás, desde los 60, de los 70. Ellos hablan en este documental de más de rock en español, por eso es de Latinoamérica, pero bueno, rescatan algunas de estos proyectos que ya mencionamos. Para quien quiera echar un ojo, creo que son 4 o 6 episodios, no recuerdo ahorita exactamente el número, pero bueno, está interesantillo como para entender también cómo ha evolucionado el rock, pop y diversos géneros relacionados en español dentro de Latinoamérica, ¿no? De acuerdo. Sí, como tú mencionas, esta fue como un recorrido de nuestros gustos. Realmente. Más personal, sí. Exactamente, del canal, porque... Y de la que nos acordamos ahorita, porque creo que ahorita en lo que vamos hablando, nos vamos acordando de otras y más. Y realmente. Fuéramos a buscar aquí, o sea, si yo me metiera a mi biblioteca de iTunes, ¿no? Que ya ni la utilizo, pero si la buscara ahí te puedo asegurar que encuentro otras 10, 15 bandas más que me gustan y que ahorita pues no se me vienen a la mente. No, o sea, igual, yo ahorita que recuerdo que me dio mi época de Happy Punk, también me acuerdo de bandas como Inside, División Minúscula, Canseco, My Sammy. A lo mejor, un poquito de Panata. Sí, la verdad es que sí, un poquito de ellos también. Sí, de prepa, por prepa. Exactamente. Realmente este recorrido musical habla de muchísimas épocas, de los momentos de los que a nosotros nos gustaron varias bandas y de las bandas que seguimos conservando, ¿no? O de algunas nuevas que sí tenemos ahí como la espinita de verlos en vivo o de seguirles la pista porque nos gusta lo que está haciendo. Entonces, pues más bien este fue un capítulo como de homenaje más bien, ¿no? Viva México. Ándale. De Viva México. Pues sí, son propuestas que están ahí, que para quienes no los conozcan o incluso quienes no los ubiquen, ¿no? Y de repente pueden poner ahí, La Gusana Ciega, y le sale Tornasol, le va a decir, esta canción me gusta, pero no sabía quién la cantaba, ¿no? Entonces, ahí incluso tenemos a veces como canciones que conocemos, pero no sabemos quiénes son los grupos. Nosotros somos un poco más nerds y ahí nos metemos como a investigarle más, pero bueno, hay gente que nada más escucha la música y le gusta y la disfruta, aunque no sepa bien quiénes son. E incluso pues estas propuestas más nuevas, les digo en teoría, porque ya para mí sí son un poquito más nuevas, no las había escuchado, que digo, bueno, pues algo tiene de ahí interesantillo, como seguramente hay muchas otras bandas que todavía no conocemos y que valdrá la pena meternos a conocer. Y que aparte nos gustaría que nos recomienden, ¿no? O sea, también si tienen alguna banda nueva en español que dicen, esta está increíble, pónganla en ¿cómo se llaman? Los comentarios.
Y bueno, ya que le estamos hablando de los comentarios, pues les recordamos que se suscriban, que le den like a la campanita, que aquí abajo están todos los lugares donde nos pueden ver, escuchar, escribir y demás, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de música. Recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Google Podcast y demás plataformas. Pues nada, ojalá y nuestros demás episodios les estén gustando. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Bye, bye. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.